Capítulo 30. Después del picnic, Ren y Temari regresaron al refugio de Ren y, junto con Kankuro y Baki, hicieron planes para mudarse. Suna probablemente ya había sido informada de que habían salido de Konoha y estaban de camino, así que no podían simplemente tomarse una semana libre. Tenían que llegar a Suna antes de que la aldea entrara en pánico por su desaparición. Así pues, Ren y Baki acordaron que Ren los teletransportara de vuelta al país de los ríos. Desafortunadamente, Ren no podía teletransportarse a un lugar que nunca había visitado ni visto, y nunca había participado en una misión en el país del viento. Así que les informó a sus compañeros que no sería conveniente ir directamente a Suna. Baki suspiró como si lo esperara. La vida rara vez era tan conveniente, y el hombre tenía la suficiente experiencia para reconocerlo. Kankuro frunció el ceño mientras maldecía en voz baja, lo que le valió un puñetazo en la nuca de su hermana, que no parecía muy divertida. La misma hermana que intentaba lanzarle miradas sutiles a Ren, alegrándolo en secreto. Pero decidió no comentarlo, sabiendo que Temari era de esas chicas que corrían el riesgo de enojarse cuando se avergonzaban. Arruinaría la diversión. Y lo que era más importante, algún lugar dentro de la vista o los sentidos de Ren. Era un blanco fácil para su sello de transporte o su sello de intangibilidad. Pero para la teletransportación a larga distancia, necesitaba algo a lo que aferrarse. Eso solía significar una imagen mental clara del lugar o un marcador. Con la forma en que funcionaban los recuerdos, a pesar de viajar por la tierra de los ríos, Ren no podía teletransportarse a ningún sitio. La mayoría de las veces, la gente no prestaba plena atención a su entorno. Ni siquiera los ninjas. Estaban entrenados para detectar amenazas, no para trazar mapas mentales de lugares, para usarlos en el futuro como una imagen mental para la navegación por teletransporte. Ren solo tenía 3 marcadores en las ciudades principales que pasaban dentro del país de los ríos, así que su pequeño grupo tendría que acelerar un poco si quería llegar a Suna a tiempo. Sobre todo ahora que la información sobre la masacre de Killer Bee probablemente estaba llegando a las aldeas ocultas. Realmente no hacía falta ser un genio para darse cuenta de por qué el Kumo Jinchuriki estaba en el país de los ríos justo cuando Ren y Temari lo atravesaban. Ren supuso que Suna estaría razonablemente preocupada, y Baki advirtió que sería mejor darse prisa antes de que Gaara se asustara. Eso fue algo que Ren ni siquiera consideró, y cuando lo mencionaron, tanto Temari como Kankuro palidecieron. Podían imaginar fácilmente a su hermano, ahora que había pasado de ser un homicida a un hermano torpemente cariñoso a su manera, cometiendo alguna imprudencia al enterarse de su posible fallecimiento. 3 horas después, el equipo estaba listo. Se teletransportaron a la ciudad de Kawama, el punto más cercano a las fronteras del país del fuego que Ren tenía en el país de los ríos, y comenzaron su viaje a Suna. Ya no caminaban a paso lento. Ahora iban como ninjas saltando entre las copas de los árboles a la velocidad máxima que Kankuro, el menos apartamento físicamente del equipo, podía soportar durante un tiempo prolongado. Se dirigieron ligeramente al sur, a diferencia de su ruta anterior. Ninguno sabía si Killer Bee había regresado a casa o seguía merodeando por la tierra de los ríos, buscándolos. Era más seguro desviarse hacia el sur del país, aunque eso aumentara la distancia que tendrían que recorrer. Por suerte, el resto del viaje transcurrió sin sorpresas inesperadas, salvo que Temari se coló en la tienda de Ren durante la noche para otra sesión de besos. Pero esa fue una sorpresa que Ren pudo aceptar y disfrutar. Ino y Hinata estaban un poco molestas porque esta complicación significaba que él decidía no regresar a su jardín oculto esa noche, un nombre que las chicas habían acuñado para su campo de entrenamiento y casa ocultos. Ren suspiró. Dejarlos solos unos días, y este fue el resultado. Supuso que podría ser peor, y personalmente, no le importaba lo suficiente como para quejarse. Hay una razón por la que nunca le puso nombre al lugar, a pesar de prácticamente vivir allí. Además, tener una discusión a través de un clon de sombra era realmente problemático. Durante el segundo día de su viaje, cruzaron la frontera hacia la Tierra del Viento, y fue entonces cuando el viaje se volvió realmente problemático. El desierto era un lugar horrible. Había arena por todas partes. Hacía un calor infernal. El aire era seco. El viento era prácticamente inexistente, y cuando arreció un poco, solo empeoró las cosas porque pequeños granos de arena volaban por todas partes, desde la ropa hasta los ojos, e incluso se metían en las bolsas. Era irritante como el infierno. Ren no tenía muchas bolsas, pero ¿cómo demonios había entrado la maldita arena en sus bolsas cerradas? Este lugar era horrible y desagradable en todos los sentidos. ¿Este era el tipo de ambiente en el que Ren debía vivir de ahora en adelante?
De hecho, empezó a arrepentirse de todo el asunto del matrimonio político. Solo un poco. Al menos, tenía algunas técnicas personales que hacían que el sudor y la temperatura no fueran un problema para él. Le encantaban las miradas de enojo que le lanzaban los ninjas de Suna cuando se daban cuenta. Había una sensación de alegría por el mal ajeno a su alrededor desde que entraron al desierto, y Ren notó que Kankuro lo miraba expectante, probablemente esperando ver su incomodidad. Y Ren se alegraba de decepcionarlo, devolviéndole la sonrisa con suficiencia cada vez. Ren incluso empezó a tararear tras unas horas de viaje por el desierto. Sus compañeros quizá estuvieran acostumbrados a viajar en ese clima, pero eso no los hacía totalmente inmunes. Tras unas horas, estaban tan exhaustos y empapados en sudor que cualquier Inuzuka podría localizarlos desde un país lejano. Y, por supuesto, polvorientos. ¿Y Ren? Estaba perfecto. Quizás le faltaba más de un cuarto de su reserva de chakra, pero estaba tan cómodo como podía en el clima tan desagradable. Y oye. Incluso contaba como ejercicio de control de chakra. Por supuesto, Ren no se sorprendió demasiado cuando, después de que se instalaron en una cueva que encontraron para pasar la noche, Temari lo arrastró más adentro, rogándole que le enseñara estas técnicas con un fervor casi maníaco. Ren se encogió de hombros, y los teletransportó al jardín oculto, tras dejar atrás un clon de sombra. Una de las ventajas de la teletransportación era que la comida, el agua fresca y, probablemente lo más importante para Temari en ese momento, una ducha estaban a un paso. Ahora que estaban en el país del viento, a Ren le preocupaba mucho menos que Killer Bee les tendiera una emboscada, así que decidió que una pequeña apuesta como esta no vendría mal. Y si ocurría lo peor, aún contaba con un clon de sombra para alertarlo. Pensó que probablemente estaría bien. A Temari se le cortó la respiración al darse cuenta de que podía ducharse. Saltó hacia adelante y casi abrazó a Ren, quien se apartó a toda prisa, porque ¡no! Estaba sudando como un tomate. Los granos de arena se mezclaron con su sudor y crearon una capa de suciedad que se adhirió a su piel y a su ropa. Él la miró con indiferencia, a lo que ella simplemente sonrió, en lo que él interpretó como una disculpa. Pero entrecerró los ojos. Intuyó que solo una parte de esa sonrisa era de disculpa. La otra mitad era, no lo supo, pero tenía la impresión de que ella no se olvidó de su estado al intentar abrazarlo, limpio e inmaculado. Después de eso, Temari se dirigió al baño, recordándolo del recorrido que le habían dado antes, mientras Ren buscaba a Ino y Hinata por la casa, pero las chicas no parecían estar presentes. Probablemente pensaron que él tampoco vendría hoy y decidieron quedarse con su familia o en su apartamento en Konoha. Fue una pena. Ren ansiaba verlos después de estar separados unos días. Pero ya estaban acostumbrados. Habían ido a misiones en el pasado, así que no verse durante unos días era normal. Ren decidió ser amable y empezó a preparar comida para Temari y para él. Incluso preparó suficiente para llevársela a Baki y Kankuro. Para cuando terminó, Temari se había pasado los últimos 40 minutos en la ducha y salió del baño vestida solo con una bata, con el cabello aún mojado y suelto sobre los hombros y la espalda. Ren la miró y sus labios se crisparon. Reconocía un intento de seducción en cuanto lo veía. Sobre todo cuando la chica en cuestión no llevaba la bata bien abrochada y trataba de presumir y cubrir su escote como si no estuviera segura de lo que quería. Ren le dedicó una risita divertida, a lo que Temari gimió y se tapó la cara con las manos mientras se sentaba detrás de la mesa, cerrándose bien la parte superior de la bata con un adorable puchero bajo una pequeña mirada entre los dedos. Su cara seguía roja como un tomate. Tras colocar los platos con espaguetis a la boloñesa, Ren se sentó frente a Temari y compartieron una agradable cena. Mientras tanto, Ren le daba consejos sobre cómo usar su liberación de viento para crear una fina capa de chakra del viento alrededor de su piel y contrarrestar la temperatura. Cómo canalizarlo hacia el aire que la rodeaba para contrarrestar la sequedad y la intensa luz. Cómo realizar otras aplicaciones del chakra del viento para contrarrestar los efectos del clima desértico. Temari estaba tan asombrada como decepcionada, ya que la mayoría de ellas requerirían mucha práctica, incluso para alguien tan experta en el elemento viento como ella. Eran algo que nunca había intentado hacer. Este era un enfoque completamente nuevo para trabajar con el elemento viento, y dominarlo llevaría tiempo. Esto no significó para ella un alivio inmediato del desagradable entorno. Al final, solo logró mantener la fina capa de aire alrededor de su piel, e incluso eso solo alrededor de las partes expuestas que se asomaban por la ropa. Tampoco era muy estable, pero al menos debería reducir el calor y crear una agradable y refrescante corriente de aire alrededor de su rostro. Con su control y reservas, podría mantenerlo así durante unos 30 minutos.
No estaba ni cerca de estar listo para un uso adecuado, pero ella estaba eufórica incluso con eso, y el sorprendido Ren se encontró siendo arrastrado al dormitorio de invitados donde ella se había alojado durante su estadía anterior. Al día siguiente, Kankuro notó al instante que algo había cambiado. Temari estaba un poco más animada de lo habitual. Por no decir limpia. Ren rió disimuladamente cuando el chico lo descubrió y sintió un tic en el ojo. Se dio cuenta de que los dos se habían teletransportado a algún lugar, se habían limpiado y, bueno, la comida que les habían traído a él y a Baki también era una gran señal. Baki lo tomó con la gracia de un hombre con ojos de pez muerto y guardó silencio mientras aceptaba su porción de espaguetis aún calientes. Sin duda, superaban a cualquier bar de raciones, y Ren podría jurar que casi vio un destello de satisfacción contenida en el hombre. Kankuro no se lo tomó con mucha gracia y miró fijamente a su hermana, quien le sonrió con sorna al entregarle su porción. Resopló y se giró hacia Ren con cara seria, decidido a vengarse de Temari avergonzándola. ¿Así que por fin te has follado a mi hermana?, preguntó con brusquedad, con un tono de disgusto, pero también con cierta alegría al ver cómo la expresión de suficiencia de Temari se transformaba en una especie de ira avergonzada. Temari también se giró hacia Ren, y de repente este se encontraba entre la espada y la pared. Kankuro quería que le diera algo para avergonzarla, mientras que ella quería que se callara. Y como buen novio, obviamente tenía que hacerla sonrojar, ¿no? No. Todavía no, le dijo a Kankuro, cuyo rostro se ensombreció ligeramente, a pesar del alivio que se dibujó en su expresión. Pero digamos que Temari decidió empezar un nuevo ejercicio de entrenamiento lingual ayer. Debo confesar que me tomó por sorpresa. Ren le guiñó un ojo a Temari, quien lo miró indignada, pero sabía que su enfado solo era una forma de ocultar lo avergonzada que estaba de que su hermano se enterara de sus actividades en la habitación. No le molestaba. En realidad, no. Si le importara, nunca lo habría revelado. Puso los ojos en blanco y cruzó los brazos. Kankuro pareció incomodarse con esa información. Por un momento, pareció no saber qué hacer, pero luego resopló. Sí. No me imagino que sea divertido. Mi hermana siempre tuvo la lengua muy afilada. ¿Acaso tienes alguna parte masculina ahí abajo después de lo de ayer? Kankuro. Gritó Temari, ofendida por la insinuación, pero el titiritero simplemente le sonrió. Ella se burló, pero ambos sabían que esta era su victoria. Es cierto, querida hermana. Respondió con picardía, antes de mirar a Ren con una ceja enarcada. ¿Y bien? El pequeño Ren sintió algo de mordiscos. Se rió entre dientes de su propia broma, algo que inquietó aún más a Temari. Fue interesante observar a Ren. Estaba aprendiendo mucho sobre Temari. Kankuro sabía claramente cómo sacarla de quicio, siendo su hermano menor, y no temía usarlos para su propia venganza. Ren, por desgracia para el chico, fue un poco más difícil de irritar. Se limitó a responder con un bufido. No. Ni siquiera necesité los servicios de Hinata para reimplantar el pene. Bromeó, desconcertando un poco a Kankuro, pero sus labios comenzaron a temblar con diversión. Bien, eso le hizo bajar la guardia. Ren decidió intentar la vergonzosa matanza, siendo tan directo que Kankuro no pudo soportarlo. Tu hermana era un poco inexperta, pero era solo su primera vez. Estoy seguro de que mejorará con más práctica. Seguía teniendo muchas ganas de complacer y estaba decidida a aguantar durante horas. Tenía mucha sed después del viaje de ayer y no dejó caer ni una gota, eso fue lo más lejos que Ren logró llegar cuando Temari se abalanzó sobre él. Cállate. Siseó Temari en un tono agudo, roja como un tomate, mientras se apresuraba a taparle la boca con las manos. Si esto fuera un anime, le estaría saliendo humo de la cabeza. Tengo muchísimas ganas de golpearte, cabrón, dijo Kankuro con una expresión que se tensaba cada vez más con cada frase que salía de la boca de Ren, y ahora parecía dolorosamente destrozado. Ren tarareó y se apartó un poco de las manos de Temari, liberando su boca. Lo sé. Exclamó con alegría contenida ante los hermanos, absolutamente mortificados. Era un poco crudo incluso para sus estándares, pero Ren estaba seguro de que ya los conocía bien y sabía que no se ofenderían mucho con ese tipo de humor. Además, era un ninja, y estos no jugaban limpio. Si funciona, funciona. Luciendo muy divertido, extendió su mano y tomó una de las de Temari, entrelazando lentamente sus dedos con los de ella. Eso la hizo sentir un poco molesta, pero también se tranquilizó a regañadientes al acercarse a Ren y abrazarlo, emitiendo un suave gemido. Ren abrió la boca para hablar de nuevo, pero sintió que la chica le mordía el hombro y solo resopló levemente. Está bien. Se lo merecía. Muy bien, chicos y chicas, Baki interrumpió bruscamente sus travesuras.
Creo que ya es suficiente diversión por ahora. Kankuro, come. Saldremos en media hora y deberíamos estar de vuelta en Suna en 2-3 horas como máximo. La atmósfera se volvió seria al instante cuando dejaron de jugar y Ren le dio un beso a Temari en los labios una última vez antes de decidir ir a colocar un marcador para esta cueva en el tiempo restante. Después de todo, nunca podía saber cuándo podría ser útil. En lo profundo de la cueva, cerró los ojos y suspiró mientras hundía los hombros. Pronto llegaría a Suna, y quién sabe qué clase de locura política le aguardaba allí. Solo podía esperar que todo saliera bien. No quería perder esos momentos de paz y despreocupación. A medida que el grupo de Ren se acercaba a la puerta de Sunagakure, sus compañeros de viaje prácticamente rebosaban de emoción silenciosa por estar finalmente en casa, mientras que el ánimo de Ren empeoró un poco. Empezó a sentirse cada vez más real, y no pudo evitar pensar que, una vez que cruzara esa puerta, sería un paso del que no podría retractarse fácilmente. Por supuesto, se dio cuenta de lo absurdos que eran esos pensamientos y dudas. Había dado ese paso hacía mucho tiempo. Allá en Konoha, en la arena, donde se casó con Temari. Para él, ese era el paso. Pero simplemente no lo sentía tan real ni impactante como ahora. Intentando controlar su descontento, Ren intentó pensar en cosas positivas. Como el hecho de que Kankuro se hubiera pasado las últimas 2 horas mirándolo fijamente. Una pequeña sonrisa divertida apareció en el rostro de Ren mientras reprimió una risita. Sí, eso definitivamente ayudó. El pobre muchacho no se puso muy contento cuando Ren le dijo que primero necesitaría mucho entrenamiento en el elemento viento si quería aprender las técnicas de protección que le había enseñado a Temari. Alguien podría incluso decir que el desierto lo estaba poniendo furioso. Claro, a Kankuro no le gustó la broma. ¿Pero qué se le va a hacer? Hay gente que simplemente no tiene sentido del humor. Baki, por otro lado, ni siquiera pidió instrucciones. El hombre tenía su propio orgullo, y prefería soportar el calor y la incomodidad sudorosa que rebajarse pidiéndole técnicas a Ren. El hombre era cordial con él, pero Ren sabía que no le caía bien. Fue un poco desafortunado. Para Temari, el hombre era algo así como una especie de padrastro sustituto. Ren sabía que, en el fondo, deseaba que se llevaran bien, pero probablemente era exagerado. A medida que las puertas se hacían más visibles, Ren notó que había un pequeño grupo de personas que se animaron visiblemente al verlas. Claramente, no eran solo personas que deseaban entrar o salir de la aldea. No, esta multitud los estaba esperando. Ah, así que de eso se trataba el mensaje. Ren se dio cuenta con un parpadeo lento mientras miraba a Baki con el rabillo del ojo. El hombre se detuvo bruscamente, hacía 1 hora de viaje, mientras miraba al cielo. Silbó de una forma peculiar e hizo que un halcón descendiera del cielo sobre su brazo. Ren tuvo que admitirlo, era bastante genial. No tenía ni idea de que los halcones mensajeros volaban libremente por la aldea. El hombre le dio el halcón a Temari, quien comenzó a acariciarlo con una sonrisa adorable y complaciente, mientras el Jonin sacaba un trozo de papel y garabateaba un mensaje. Tomándole el halcón a la chica, lo guardó en la funda para mensajes alrededor de su pata, antes de erizarle las plumas con mucho cuidado y lanzarlo al aire, haciéndolo volar hacia Sunagakure. Ren prestó mucha atención a las acciones de Baki con el halcón, lo que le valió una mirada de disgusto y el ceño fruncido de Baki. Pero Ren simplemente le restó importancia. Comprendía los problemas del hombre. Estos halcones probablemente se usaban como sistema de transmisión de información para Sunagakure en todo el país. No era tan seguro como un servicio de reparto ninja, y, por lo que Ren sabía, los halcones no podían llevar mensajes largos, pero para contactar con los distintos puestos de avanzada y la aldea, era suficiente. Ren tarareó, pensando si podría mejorar el sistema cambiando la funda de mensajes por un pequeño sello donde se pudiera sellar una carta. Eso lo haría mucho más seguro, e incluso si un mensaje fuera interceptado, no sería fácil liberarlo del sello. Pero también permitiría a los ninjas enviar informes más detallados y extensos. El ruido de la puerta llegó a los oídos de Ren, y decidió pensarlo más tarde. De todos modos, ahora mismo no importaba. Suna no le permitiría revisar su red de información. No le darían ese tipo de acceso ni siquiera a ninjas que sirvieron diligentemente a su aldea durante más de 1 década. Y él seguía siendo un ninja de Konoha para ellos, en quien no se podía confiar. Pasito a pasito, suspiró Ren. Ya lo conseguirás. Están demasiado desesperados como para decir que no. Y con ese pensamiento, Ren y sus compañeros cruzaron la puerta antes de detenerse frente a una pequeña multitud de 1 docena de personas. Baki sonrió al instante, y Ren casi se quedó boquiabierto. No sabía que ese hombre fuera capaz de eso.
Bienvenidos de nuevo a Asuna. Un hombre de aspecto anciano se adelantó entre la multitud y habló con un tono cortés, aunque algo pausado. Le seguía una mujer que parecía haber olvidado que, a su edad, debería estar mucho tiempo en un ataúd. Anciano Ebizo, anciano chilló. Baki hizo una leve reverencia en señal de respeto. Nos honra su bienvenida. El anime no les hacía justicia. Ren no tenía ni idea de si era por vivir en el desierto o si realmente eran tan viejos, pero no los habría reconocido si Baki no hubiera mencionado sus nombres. La mirada de Ebizo recorrió a Baki, Temari y Kankuro, para luego detenerse un instante en Ren con una cautelosa atención apenas disimulada, antes de sonreír levemente. Y tú debes ser Ren. Nos alegra que te unas a nuestra aldea y estreches los lazos diplomáticos entre tu aldea y la nuestra. Ren tuvo que esforzarse al máximo para no mirar al anciano con cara seria. Su sonrisa era tan falsa que le puso los pelos de punta. Le devolvió la sonrisa, aunque un poco forzada. Gracias, anciano Ebizo. Solo cuando vio a varias personas detrás de Ebizo erizadas, Ren se dio cuenta de que esperaban que dijera alguna jerga formal, según las costumbres de Suna. Pero ahí estaba el problema. No le habían enseñado nada. Mirando torpemente a Ebizo, Ren intentó pensar en algo cuando de repente Temari le dio un codazo en el costado, haciendo que la atención recayera en ella. Le dirigió a Ren una mirada de disculpa antes de hacer una profunda reverencia a Ebizo. Lo siento, anciano Ebizo. Nos atacaron en pleno viaje, y después de eso, enseñarle a mi esposo nuestras costumbres quedó en el olvido. Estábamos demasiado preocupados por intentar regresar a la aldea y estar atentos a posibles emboscadas. Habló con admirable serenidad. Y a pesar del asombro en los ojos de Ren, la miró con enojo. Su posición en esta aldea ya era desventajosa. No necesitaba cometer un error político de entrada. Estaban ocupados, sí. Ren puso los ojos en blanco para sus adentros. Podría haber acortado su diversión nocturna una hora y haberle dado el sermón necesario sobre lo que se esperaba de él al llegar. Por mucho que disfrutara de su entrenamiento lingual de ayer, no le importaría venir preparado. Sinceramente, lo exasperaba. Pero no podía sentir verdadera ira hacia la chica. Primero, la emboscada repentina la conmocionó, y luego, simplemente lo olvidó. Podía verlo en su rostro. Su exasperación probablemente se filtró en su expresión porque Ebizo dejó escapar una pequeña risita. ¿Los atacaron?, preguntó Chilló de repente, mirándolos con ojos fríos y serios. ¿Quién los atacó? Hablamos de eso más tarde, hermana. Ebizo intervino. Ahora mismo, nos hemos reunido para dar la bienvenida a Ren Yotsuba Asunagakure. Sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa mientras miraba a Ren a los ojos. Comencemos con la ceremonia. Dicho esto, Ebizo se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la aldea, esperando claramente que todos lo siguieran. Y Ren solo pudo sentir un temor existencial al darse cuenta de que su ignorancia no iba a ser tomada como excusa para escabullirse de lo que fuera que habían planeado. Ya era bastante malo asistir a estas cosas cuando sabía qué hacer. Y se suponía que debía improvisar. Su mirada se desvió hacia los personajes influyentes de Suna que permanecían en silencio detrás de Ebizo, evaluándolo a él y a la situación. Algunos tenían rostros inexpresivos, otros fruncían el ceño, y algunos parecían indignados por su presencia. Al unísono, se dieron la vuelta cuando Ebizo pasó junto a ellos y comenzaron a seguirlo. Genial. ¡Qué comienzo tan maravilloso para mi vida en Suna!, pensó Ren con mal humor. No pudo evitar la sensación de estar atrapado en algún tipo de asesinato político astutamente planeado. Molesto, Ren apretó los labios. Las dudas lo asaltaron y volvió a mirar a Temari. Pero la chica, sin darse cuenta, simplemente le agarró la mano tensa. Lo siento, murmuró con expresión de disculpa. De verdad lo olvidé. Te lo compensaré, murmuró con esperanza, apretándole la mano suavemente mientras avanzaban lentamente por las calles de Suna. Ren resistió el impulso de frotarse el puente de la nariz y respiró profundamente antes de desinflarse. Oh, sí que lo harás. Sin duda que lo harás, le susurró con voz ronca, sintiéndose algo satisfecho al notar su pequeño escalofrío de excitación. Él le apretó la mano y se inclinó para besarle el costado de la cabeza, haciéndola sonreír levemente. Pero con sus sentidos, Ren vigilaba a sus observadores. Porque, claro, la privacidad no era algo común en el mundo ninja, y cada persona en su profesión tenía toda la atención puesta en ellos. Sopesaban cómo usar cada gesto, cómo sacar ventaja de cada emoción que veían, evaluando su relación y cómo podían aprovecharla para sus propios fines. Pero eso estaba bien. Se suponía que él y Temari eran una pareja cariñosa y procreadora. Eso era lo que se esperaba de ellos.
De hecho, Ren estaba feliz de que esta interacción no tuviera que ser fingida. Fue un alivio, de verdad. Con su chakra, casi podía sentir la silenciosa satisfacción que emanaba de Ebizo, quien guiaba a su grupo hacia la torre del Kazekage. Como si todo hubiera salido según sus planes. Sabio, como Ren no quería lidiar con otro aspirante a Sarutobi. Sin embargo, ahí estaba. Volvió a suspirar para sus adentros. Y cuanto más pensaba en la situación, más comprendía que este inminente asesinato político no estaba planeado. Temari no se olvidó convenientemente de enseñarle por razones. No. La chica simplemente lo olvidaba con frecuencia. Y eso lo hizo mucho mejor y mucho peor, para ser honesto. Ebizo simplemente estaba aprovechando la situación en la que se encontraba para sus propios fines. Y a Ren le pareció impresionante la rapidez con la que el hombre aprovechó la oportunidad y tergiversó las circunstancias a su favor. Puede que a Ren no le gustara la situación en la que se encontraba, pero hay que reconocerle el mérito a quien lo merece. El anciano sabía lo que hacía. Era alguien a quien había que vigilar. Ren rió disimuladamente, recibiendo una mirada inquisitiva de Temari, que ignoró. Los dejaría jugar. Que conspiraran y manipularan, que hicieran esos espectáculos políticos. Al final, no importaba. Esto no era Konoha. Esto era Suna. Eran un hombre que se hundía en el océano. Y sus focas eran el único barco que podía salvarlos. Ya habían perdido. Simplemente aún no lo sabían. Con un gruñido de cansancio, Ren se dejó caer en un sofá en una oficina vacía dentro de la torre Kazekage. Unos segundos después, Temari, igualmente cansada, se sentó junto a él, con un leve gruñido. Le dio un ligero empujón para que se moviera, ya que ocupaba casi todo el sofá, pero Ren simplemente resopló. Reconociendo una negación cuando la oía, Temari suspiró con cariño mientras le levantaba la cabeza y la colocaba suavemente sobre su regazo, deslizando sus muslos debajo con facilidad, mientras relajaba la espalda contra el respaldo del sofá. Sus dedos empezaron a jugar con los mechones de su cabello. Lo siento muchísimo, murmuró con culpabilidad y los hombros encorvados. Ren abrió los ojos un instante y le dedicó una leve sonrisa. Ella se sentía realmente mal, y eso le bastó. La almohada también calmó mucho su irritación. Claro, que no le importara no significaba que no pudiera conseguir algunas concesiones de su chica por sus transgresiones accidentales. No, iba a exprimirlo al máximo. La ceremonia, como la llamó Ebizo, fue tan terriblemente mala como Ren esperaba. Lo habían dejado en ridículo frente a un pequeño público de personas importantes porque no tenían ni idea de cómo reaccionar adecuadamente según sus costumbres. Fue tan mala que algunos se rieron entre dientes o reprimieron la risa mientras lo veían torpemente. Al menos Temari intentó darle las respuestas, pero Ebizo lo predijo y la alejó de Ren, así que la única forma de obtener las respuestas que murmuraba en voz baja era leerle los labios. Una habilidad en la que Ren definitivamente no era experto. Uf. Fueron unas de las 2 peores horas de su vida, tanto en esta como en la anterior. Nunca se había sentido tan avergonzado. Su insensibilidad le había fallado. Al menos, finalmente se acabó. Uno pensaría que se darían cuenta de que no era una decisión inteligente. Humillar al enviado de la aldea con la que quieres aliarte era una tontería. Pero era algo tan insignificante que Konoha no haría nada ni siquiera si se quejaba, y tan grave que la reputación de Ren en Suna quedó manchada. Cierto. Ren decidió en ese mismo instante encarecer sus sellos un 20%. Porque al diablo con estos viejos mezquinos. No tenían el monopolio de la mezquindad. Durante la siguiente media hora, tanto Ren como Temari permanecieron en el sofá, disfrutando del momento de tranquilidad en el que simplemente no podían hacer nada más que descansar. Por desgracia, todo llegó a su fin, y pronto, Kankuro irrumpió en la habitación. Temari. Ren. Hora de ir a casa. Habló en voz alta, despertando a su hermana, ya medio dormida, y a Ren con su voz desagradable. Tanto Ren como Temari gimieron al mismo tiempo y se giraron para darle al titiritero 2 miradas igualmente poco impresionadas que lo detuvieron en seco. Kankuro retrocedió un paso involuntariamente. Luego, tímidamente, se frotó la nuca. ¿Practicaron eso juntos frente al espejo o algo así? Porque, déjame decirte, da miedo, ¿sabes? Con un suspiro molesto, Temari se desplomó un poco hacia adelante y se frotó la frente mientras hablaba en un tono harto. ¿Eres un idiota, Kankuro? ¿Qué? Kankuro se quedó atónito. No tenía ni idea de cuál era su problema. Pero Temari simplemente lo miró y suspiró nuevamente. ¿Qué hice ahora? Murmuró Kankuro, mirando a Ren en busca de respuestas, pero Ren simplemente se encogió de hombros tan despistado como el chico del traje de gato.
Levantándose a regañadientes, Ren le ofreció una mano a Temari. Con una risita cansada, ella la agarró y ahogó un grito ahogado mientras Ren la ayudaba a ponerse de pie. Era hora de ir a ver el lugar donde supuestamente viviría a partir de ahora. La cara inexpresiva de Gaara miraba a Ren a 2 metros de distancia. Era un poco espeluznante. Parpadeó y luego levantó una ceja hacia el chico. Al llegar a la finca del Kazekage, Ren tuvo que admitir que no esperaba una mansión pequeña. Por otro lado, la familia de Temari era casi una línea real en Suna. Hasta entonces, todos los Kazekages pertenecían a su linaje, así que Ren supuso que tenía sentido. No es que la casa proclamara riqueza ni nada por el estilo. Al contrario, era bastante sencilla, con el mismo estilo que otros edificios de Suna. Desde fuera, parecía bastante discreta. Sin jardín ni decoración, pero era lo suficientemente grande como para que incluso los 4 pudieran vivir allí y aún les sobrara espacio. Y en Suna, eso probablemente era un lujo en sí mismo según lo que Ren había visto hasta ahora. Cuando Kankuro y Temari llevaron a Ren adentro, Gaara entró al vestíbulo justo cuando Ren estaba agachado, quitándose las sandalias y poniéndose las pantuflas que le ofrecían. Al parecer, en Suna, a diferencia de Konoha, entrar en un lugar cerrado con calzado de calle era de extrema mala educación. Pero Ren supuso que eso era propio del clima desértico. Caminar en interiores con sandalias traería mucha arena y tierra, así que o bien usaban pantuflas, y Ren frunció el ceño al verlas de Kankuro con temática de gato, o bien iban descalzos como Temari. Y Ren se quedó mirando fijamente sus pies por un segundo, con los calcetines de malla que llevaba hasta la rodilla. Había algo en la imagen que lo hacía muy sexy. Podría jurar que esas malditas cosas estaban hechas para llamar la atención, no para proteger sus pies y pantorrillas. Fue solo un instante. Apenas 3 segundos, cuando dejó que su atención se desviara. Pero fue justo entonces cuando Gaara llegó y lo vio en ese estado. Temari se sonrojó, Kankuro rió disimuladamente y Ren esbozó una sonrisa incómoda mientras se levantaba y estaba a punto de saludar al Jinchuriki Ichibi, con la plena intención de ignorar el momento incómodo. Pero Gaara avanzó, entrando en el espacio personal de Ren con facilidad, al detenerse a poco más de 1 pie de distancia, mirándolo con una mirada escalofriante. Ren quiso dar un paso atrás, pero no tenía ni idea de cómo lo interpretaría el chico. Así que solo pudo devolverle la mirada con silencioso desconcierto. Y en unos segundos, cuando la mirada se volvía realmente incómoda y espeluznante, Gaara finalmente habló con su habitual tono monótono. Si lastimas a mi hermana, te mataré. Las comisuras de los labios de Ren se curvaron con alegría. De acuerdo, respondió con naturalidad, despistando un poco a Gaara. Pero el chico socialmente torpe asintió, satisfecho con la respuesta. Bienvenido, dijo antes de finalmente retirarse del espacio personal de Ren. Miró a sus hermanos y su expresión se relajó ligeramente. Ustedes también, Kankuro, Temari. Me alegra que hayan vuelto. En ese momento deberían haberse abrazado. Ren lo reconoció fácilmente. Pero los hermanos Suna se miraron con torpeza e intercambiaron un saludo con un cortés. Gracias. Nosotros también estamos felices de estar de vuelta. Claramente, su relación estaba lejos de estar completamente arreglada. Pero se estaban esforzando. Kankuro, por ejemplo, parecía tener un poco de miedo de estar en la misma habitación que Gaara. Pero lo ocultaba muy bien por el bien de su hermano menor. Comenzaron a caminar más adentro de la casa, y Kankuro de repente adquirió un brillo travieso en sus ojos. Dime, Gaara. ¿Qué pasa si Temari quiere ser lastimada por Ren? Kankuro, gruñó Temari en advertencia, con las mejillas rojas y los ojos entrecerrados. ¿Qué quieres decir? Gaara frunció el ceño. Kankuro sonrió, dándole a Temari una mirada provocativa mientras se alejaba deliberadamente de ella antes de hablar. Bueno, existe esta cosa llamada Masoch, Wa. Apenas esquivó el puñetazo que Temari le lanzó con un siseo furioso. Saltando a un lado, Kankuro entró en la cocina con Temari pisándole los talones. Ren rió entre dientes. ¿No se suponía que estaban muertos de cansancio hace apenas unos minutos? Negó con la cabeza y entró también en la habitación, solo para encontrarse con que Kankuro corría alrededor de la mesa, interponiéndola entre él y Temari, y usándola como obstáculo para su hermana, que intentaba ponerle las manos encima. ¿Qué crees que le estás enseñando a tu ingenuo hermano menor, Kankuro? Siseó Temari, dando un paso a la derecha, pero se detuvo en seco cuando Kankuro imitó su movimiento, y la mesa quedó entre ellos. No soy crédulo. Ren escuchó murmurar a Gaara, pero su comentario fue ignorado. ¿Qué? Tiene que saberlo y esperarlo, hermanita, dijo Kankuro provocativamente.
¿Y si va a tomar agua por la noche y te oye gemir? ¿No querrás que irrumpa en tu habitación en medio de...? Temari gritó e intentó rodear la mesa, pero Kankuro puso una silla en su camino, aprovechando el tiempo que le dio la distracción para correr alrededor de la mesa en la otra dirección. Ren miró a Gaara, quien observaba desapasionadamente a sus hermanos. ¿Esto va a ser un éxito, no? Preguntó divertido, sintiendo que no estaba tan lejos de la realidad. Se llevan muy bien, asintió Gaara. Tanto Temari como Kankuro gritaron al mismo tiempo. No nos llevamos bien. Temari se enfureció, los ojos de Kankuro se abrieron de par en par, al igual que la sonrisa en su rostro, y volvieron a la carga, Temari tratando de agarrarlo mientras Kankuro la esquivaba. Como perros y gatos, pensó Ren para sus adentros. Su mirada se desvió hacia el traje de gato de Kankuro al oír el gruñido de Temari. Bueno, al menos es obvio quién es el gato y quién el perro en esta casa. Resopló con una pequeña sonrisa alegre. Miró al chico mapache. ¿Podrías detenerlos, por favor? No creo que Temari se detenga sola hasta que le arranque las orejas del traje de gato a Kankuro, bromeó Ren. Pero Gaara se lo tomó en serio. Tienes razón. Suele hacer eso. Y luego Kankuro se enfurruña porque necesita volver a coserlos en su traje. Espera, ¿en serio? Pensó Ren sorprendido. Pero lo ignoró y vio como Temari y Kankuro se quedaban paralizados como ciervos mirando fijamente los faros cuando la arena entró rápidamente en la habitación por la puerta y se abalanzó sobre ellos. Ambos gritaron, y más rápido de lo que Ren jamás los había visto moverse, saltaron a diferentes rincones de la habitación. Gaara. Gritó Temari indignada cuando finalmente se calmó y se dio cuenta de que Gaara no los estaba atacando, y Ren escuchó al chico a su lado reír en voz baja. Tenemos una invitada, hermana. Por favor, no te comportes así, le dijo con vehemencia, haciéndola tartamudear mientras miraba a Ren con los ojos muy abiertos, dándose cuenta de que se había dejado llevar. No, no. No te detengas por mí, dijo Ren juguetonamente, y con una sonrisa burlona, añadió. Es adorable. Abajo, muchacho. Primero la cena. Luego puedes ir a buscarte una habitación, gruñó Kankuro con un bufido. Esto le valió un golpe en la nuca por parte de Temari, quien había aprovechado sutilmente el momento en que Ren atrajo su atención para acercarse a él. Con la manipulación de arena de Gaara, toda la arena de la habitación fue evacuada rápidamente a través de la ventana, y los cuatro se encontraron sentados detrás de la mesa, mirando con inquietud la comida que Gaara había preparado. Gaara, comenzó Temari lentamente, hundiendo el tenedor en la tortilla del plato frente a ella, con el ceño fruncido. ¿Cómo preparaste la comida? Sus palabras fueron deliberadamente lentas y cuidadosas. El Jinchuriki parpadeó mientras se metía una cucharada de tortilla en la boca e inclinaba la cabeza. Masticó unos segundos, mientras Temari, Kankuro y Ren esperaban, todos con la mirada perdida. Tragando saliva, finalmente habló. Con mis clones de arena. ¿Por qué? Temari, Kankuro y Ren intercambiaron algunas miradas desconcertadas antes de volver a mirar los platos que tenían frente a ellos. Temari asintió lentamente. Cierto. Eso tiene mucho sentido. Luchó contra el impulso de apartar el plato mientras innumerables granos de arena brillaban en la tortilla bajo la luz artificial de la habitación. Gaara la miró con curiosidad mientras comía otra cucharada de la tortilla llena de arena sin ninguna preocupación, con aspecto de estar bien. Y hasta donde Ren podía ver, nada andaba mal desde la perspectiva del tipo. Estaba cubierto de arena de pies a cabeza prácticamente las 24 horas del día, y los granos de arena en sus labios probablemente terminaban en su boca la mayoría de las veces. Así que, para Gaara, esto no era nada inusual, tal vez. Pero aún así, Ren volteó un trozo de tortilla con el tenedor, con expresión tensa. Sé que tu aldea está pasando apuros, pero no voy a comer arena, le dijo a Temari en voz baja e inexpresiva. La chica hizo una mueca antes de agachar la cabeza. ¿Puedo prepararte algo más?, murmuró, con aspecto de estar muy avergonzada por la situación. Cobarde. Kankuro resopló con desdén hacia Ren. Y a pesar de que tenía los hombros encorvados, frunció el ceño y clavó el tenedor en su tortilla, antes de mordisquearla a regañadientes, como si le debiera dinero. Tenemos hambre, y la comida es comida, dijo con la boca llena, encogiéndose visiblemente cada vez que un crujido salía de su boca. Ren lo observó casi con fascinación, mientras que la vergüenza de Temari alcanzó nuevas alturas ante las payasadas de sus hermanos. ¿Qué te gustaría? ¿Puedo prepararte una tortilla nueva o un sándwich?, preguntó Temari, sacando a Ren de su asombro. ¿Qué te apetece?, preguntó Ren, haciendo que Temari tarareara. Yo, probablemente me vendría bien un sándwich de atún.
Suspiró y empezó a empujar la silla hacia atrás, preparándose para levantarse, deteniéndose solo al sentir resistencia. Frunciendo el ceño, miró a su alrededor y descubrió que finos hilos de chakra la rodeaban a ella y a la silla. Siguiendo su longitud, Temari notó que provenían de Ren y le levantó una ceja en un gesto de pregunta silenciosa. Ren negó levemente con la cabeza. No quise decir eso, le dijo con un deje de exasperación en el tono, y apartó el plato de tortilla arenosa, colocándolo en el centro de la mesa. De repente, un plato de patatas con carne apareció frente a él, y miró a Temari con una mirada significativa. ¿Y bien? ¿Qué te gustaría comer?, preguntó con una leve sonrisa. No quería que ella fuera a cocinar para él. Se veía muy cansada después de lo de hoy. A pesar de su anterior explosión de energía al perseguir a Kankuro, ahora su aspecto era bastante demacrado, así que Ren decidió echar mano de sus reservas de comida de emergencia. Bueno, ya no era una emergencia. Para entonces, tenía miles de platos guardados para los días de lluvia, pues siempre compraba 2 o 3 raciones más de las que necesitaba cada vez que visitaba un restaurante o un puesto de comida. Tenía variedad y cantidad, y ofrecer una cena no sería ni una gota en el océano. Aunque le parecía un poco grosero tener que, como invitado, tener que proporcionar comida a sus anfitriones. Tenía ganas de probar alguna especialidad de Suna, pero al parecer, eso no estaba en el programa en ese momento. Francamente, fue una bienvenida de mierda. Pero hasta ahora, eso parecía ser un tema recurrente con su llegada a Suna. Al menos no podía culpar realmente a los hermanos por ello. La mandíbula de Temari se abrió ligeramente de asombro al ver la comida frente a Ren, pero un poco de alivio apareció en su rostro cuando su sorpresa se transformó en una sonrisa esperanzada y ligeramente emocionada. ¿Sushi? Se removió un poco en su asiento. Oh, no se contiene. Ren rió para sus adentros al ver aparecer en sus manos un plato de sushi del mejor y más caro restaurante de la capital del país del fuego, y se lo entregó, aún caliente, a la emocionada chica. Supuso que el sushi no era algo que se pudiera conseguir fácilmente en Suna, y la sonrisa que apareció en el rostro de Temari valió absolutamente la pena el plato asquerosamente caro. Ni siquiera le gustaba el sushi. Lo compró por si acaso, por capricho, porque estaba allí, así que ¿por qué no? ¿Verdad? Y casi escupió cuando el camarero le trajo la cuenta. Los platos que compró ese día estaban guardados en su despensa desde entonces, y Ren estaba tan disgustado que no había probado ni uno solo. Le gustaron algunos, pero cada vez que pensaba en sacarlos, el precio le aparecía en la mente, y de repente, ya no tenía ganas de comer. Así que sí. Temari podría tenerlo. Ren se giró hacia Kankuro, quien lo miraba fijamente, congelado por la sorpresa, mientras sostenía su cuchara llena de tortilla arenosa frente a su boca. Ren sonrió. Él levantó una ceja expectante mientras esperaba en silencio con una evidente anticipación divertida escrita en su expresión. Al darse cuenta de lo que Ren esperaba, Kankuro frunció el ceño. Se metió la cuchara en la boca, fulminándolo con la mirada, mientras masticaba con profunda indignación. Ren se rió entre dientes. Sí, ese chico no iba a pedir su ración de comida. Su orgullo no se lo permitiría. No después de haberlo llamado cobarde. Así que Ren se encogió de hombros y, de repente, la tortilla arenosa de Kankuro desapareció. ¡Oye!, exclamó el chico en voz alta, pero antes de que pudiera enojarse, un tazón de ramen de cerdo y chiraku apareció frente a él, acallando sus quejas. Miró a Ren con tristeza, pero después de un segundo de vacilación, pronunció un disgustado gracias, antes de agarrar los palillos que venían con el tazón y empezar a comer. Ren puso los ojos en blanco para sus adentros, a pesar de que la actitud de Kankuro le parecía graciosa. Sabía que el titiritero no iba a poder rechazar ese plato. Visitaba Ichiraku para probar ese ramen en particular al menos una vez cada 2 días durante su estancia en Konoha. Tanto para los exámenes Chunin como para las negociaciones. ¿Tienes takoyaki? La voz de Gaara resonó desde el lado derecho de Ren, y se encontró siendo pinchado por un tentáculo de arena. Ren tarareó, y Gaara comió su takoyaki, luciendo de alguna manera muy complacido a pesar de su expresión siempre inexpresiva. Satisfecho consigo mismo, Ren estaba a punto de hincarle el diente a su comida cuando sintió el pie de Temari presionando su espinilla. La miró y la vio dándole la expresión de agradecimiento más adorable que jamás había visto en su rostro.
Gracias, dijo con las mejillas sonrojadas, antes de volver a concentrarse en su comida. Sintiéndose aún más satisfecho de sí mismo, Ren tarareó en respuesta y finalmente se dedicó a comer. La cena fue un asunto relativamente tranquilo mientras disfrutaban de su comida, pero cuando terminaron de comer, 20 minutos después, Ren decidió que era hora de abordar un asunto importante. Invocó a un clon y le pidió que recogiera los platos vacíos y los lavara en el fregadero, mientras decía: me gustaría poner algunos sellos alrededor de esta casa. ¿Será un problema? Kankuro frunció el ceño. ¿Por qué? Para protegerse, ¿verdad? Temari asintió como si lo esperara. Después de todo, le habían explicado los sellos protectores de la casa en el jardín oculto, y en su opinión, Ren parecía demasiado paranoico como para quedarse en un lugar sin la protección adecuada. Gaara guardó silencio, aunque se tensó un poco al oír hablar de los sellos. Ren casi podía sentir la mirada de Shukaku mirándolo desde detrás del sello modificado del chico. Sí. Como mínimo, me gustaría colocar sellos que restrinjan las técnicas espaciales y sellos de alerta antes de acostarme hoy. Eso era lo mínimo para sentirse razonablemente seguro durmiendo en un mundo con Toby. Pensé en ofrecerte a cubrir toda la casa, pero si no te gusta, puedo colocarlos en mi habitación. Ren les notificó. Preferiría no, empezó Kankuro, con el rostro fruncido mientras sus puños se cerraban involuntariamente. No sé cómo me siento al respecto. Lo siento, dijo tímidamente, y Ren asintió, comprensivo. Este era su hogar, y Ren, sellarlo, aunque solo fuera para protegerlo, se sentiría como una invasión a su comodidad y privacidad. No importaba. Por eso Ren decidió preguntar en lugar de simplemente hacerlo. Honestamente, Ren empezó a considerar comprar una casa cerca. Esperaba que Temari no se resistiera a mudarse, pues dudaba que los altos mandos de Suna estuvieran contentos con su separación. No me importa. Shukaku no está contento con eso. Tendrás que preguntarle a Temari si le parece bien tener sellos en tu habitación, dijo Gaara, haciendo que Ren frunciera el ceño. Miró a Temari, pero ella parecía igualmente confundida. ¿Por qué necesitaría aprobar que yo pusiera sellos en mi habitación? Le preguntó Ren a Gaara, quien parpadeó. ¿Porque ella también va a dormir allí? Ren abrió la boca para protestar, pero entonces su cerebro se puso al día y una repentina revelación lo golpeó. ¿Van a darlo todo, no? Preguntó con torpeza, mirando a Temari y encontrando su expresión tan avergonzada como él al comprender las implicaciones. Sí. Quieren que dejes embarazada a mi hermana cuanto antes. Ya habían renovado su habitación y la habían preparado para ustedes dos. Gaara asintió. Espera. ¿Mi habitación? Gritó Temari, poniéndose de pie furiosa. Se metieron en mi habitación de mi casa mientras no estaba. Si las miradas mataran, Ren estaba seguro de que el consejo de Suna estaría echando humo mañana. Y sí. Su decisión de comprarles una casa se había convertido en una certeza. Esto no molaba. Para nada. Claro, no había privacidad en una aldea ninja, pero esto seguía siendo ir demasiado lejos. Gaara frunció el ceño levemente y se giró hacia Temari con expresión seria. No te preocupes. Todos tus peluches se conservaron, hermana. Levantó el pulgar con gesto de indiferencia, dejándola allí, completamente mortificada, mientras sus ojos oscilaban entre él y Ren. Sin hacer ruido, Temari de repente se dio la vuelta y salió corriendo de la cocina. Bueno, eso pasó, se quejó Kankuro, pareciendo repentinamente cansado. Gaara inclinó la cabeza confundido, sin entender qué había irritado a Temari. Supongo que tomaré una habitación de invitados esta noche. Ren suspiró. Un 20% menos. Por esto, sus sellos serán un 40% más caros. Y escalando. Al día siguiente, después del desayuno, Ren le informó a Temari que quería comenzar su entrenamiento, lo que la emocionó. Preguntándose alegremente cuánto duraría, Ren los teletransportó al jardín oculto después de que ella buscara su abanico. La condujo a la enorme pradera frente a su casa y le sonrió con demasiada dulzura. No es que Temari se diera cuenta a través de la neblina de su alegría apenas contenida. ¿Listo para comenzar tu entrenamiento especial? Preguntó Ren, y su sonrisa se transformó en una pequeña mueca que no pudo reprimir. Por supuesto. No te decepcionaré. Exclamó Temari con los ojos llenos de determinación. Recibir entrenamiento de un ninja de rango S era algo con lo que incluso muchos Jonin soñaban, pero no podían conseguirlo. Sabía que no podía desaprovechar esta oportunidad. Ren asintió amablemente, su sonrisa se ensanchó ligeramente. Entonces escucha. Tengo un método de entrenamiento especial, dijo, inclinándose hacia adelante mientras bajaba la voz, como si fuera a revelarle un secreto importante.
Temari lo devoró con entusiasmo y se inclinó hacia adelante también, con ojos abiertos y expectantes, y oídos atentos esperando captar cada palabra. Ren hizo una pausa con fines dramáticos. «¿Vas a hacer?», empezó y notó que Temari temblaba ligeramente de emoción. Rió para sus adentros mientras su expresión se volvía vacía y su rostro irradiaba extrema seriedad. 100 flexiones, 100 abdominales, 100 sentadillas y 10 kilómetros de carrera. Exclamó en voz alta, con una presuntuosa satisfacción que emanaba de su voz, mientras se ponía las manos en las caderas, y el rostro de Temari se llenó de una profunda confusión. La chica ladeó la cabeza y parpadeó un par de veces, preguntándose si había oído bien. Y cuando su mente le dijo que sí, que no tenía problemas de audición, miró a Ren con una expresión seria y un poco impresionado. Se hizo el silencio entre ellos, y Temari arqueó una ceja al ver la evidente anticipación en la expresión de suficiencia de Ren. Estaba esperando su protesta. Reacia a hacer lo que quería, Temari frunció el ceño con irritación y guardó silencio. Pero eso solo pareció acentuar la sonrisa de Ren. Incluso la miró con una ceja enarcada, y la compostura de Temari empezó a resquebrajarse. «¿No puedes hablar en serio?», dijo con suavidad y cruzó los brazos sobre el pecho. «Ah, sí que lo soy». «Toma», le entregó Ren una etiqueta de papel, y bajo su mirada curiosa, notó que nunca había visto el sello. «Canaliza chakra al empezar a correr, y cuando termines de correr 10 kilómetros, se pondrá roja. Tienes 30 minutos». La mirada desconcertada de Temari cayó sobre la etiqueta, pero luego levantó la vista hacia Ren, todavía preguntándose si se suponía que esto era otra broma de mal gusto o algo así. «Adelante». Ren la ahuyentó alegremente con unos cuantos movimientos de su mano, y Temari se dio cuenta de que realmente hablaba en serio. Apretando los dientes, lo miró con el ceño fruncido mientras se daba la vuelta con un bufido y caminaba pisando fuerte más profundamente en el pastizal para tener más espacio para sus ejercicios. Ren se rió entre dientes mientras observaba cómo su trasero hacía algunos movimientos muy agradables debido a la fuerza con la que pisaba con ira. Sacudiendo la cabeza con diversión mientras Temari se tiraba al suelo, empezando con sus flexiones, Ren sacó una manta de su sello de almacenamiento y la puso en el suelo antes de sentarse. Una taza de chocolate caliente apareció en sus manos y la bebió lentamente. Un suspiro de profunda satisfacción escapó involuntariamente de su boca. A él le encantaban estos trabajos de enseñanza. Ren observó tranquilamente cómo Temari, furiosa, flexionaba sus bíceps. Levantó la taza en señal de reconocimiento al notar que lo miraba de reojo. Eso la hizo fruncir aún más el ceño. Pero también, sus flexiones se hicieron más rápidas. «Buena chica», dijo Ren con amabilidad, lo suficientemente alto como para que ella lo oyera, y asintió con satisfacción. Sinceramente, tenía un talento increíble para motivar a sus alumnos, ¿verdad? Puedo oírla rechinar los dientes desde aquí. Ren se resistió a reír a carcajadas. Siendo honestos, el entrenamiento de Saitama podría ser algo exigente en el mundo anterior de Ren, pero aquí era bastante trivial. En el mejor de los casos, sería un buen calentamiento, pero los ninjas de alto rango tenían mejores maneras de estirar los músculos que con ejercicios básicos como estos. Esa era la fuente de la ira de Temari. Esperaba algo especial. Un método de entrenamiento que le permitiera fortalecerse rápidamente. Algo asombroso. Y Ren se lo dio. ¿Cómo no iba a estar furiosa? Podría haberlo hecho mucho mejor sola. Por desgracia, ese no era el objetivo de este pequeño ejercicio. Para Ren, Temari era una estudiante completamente nueva, y necesitaba evaluarla. Hasta ahora, había aprendido que era obediente incluso ante instrucciones que consideraba inútiles. Eso le sería muy útil. Muchas de sus instrucciones no tendrían sentido para ella, y una actitud demasiado rebelde perjudicaría tanto su paciencia como su progreso. Honestamente, Ren se sorprendió un poco de que no discutiera más con él. Esperaba que Temari se enfadara, pero la chica sabía controlarse cuando era necesario. Bueno, no importaba. El día aún era joven. Aún tenía tiempo para hacerla gritar de rabia más tarde. La trampa de este entrenamiento de Saitama que le había dado era el límite de tiempo. Terminarlo en 30 minutos era algo que un humano normal jamás podría lograr. Pero, en realidad, era muy generoso para una kunoichi del calibre de Temari. Aún no se daba cuenta, pero lo descubriría. Y entonces, Ren vería cómo reaccionaba. ¿Se relajaría? ¿O seguiría adelante, esforzándose al máximo para terminar antes? ¿Se enojaría por lo fácil que era el ejercicio que le había dado? Se esperaría que una kunoichi que era jonin en todo menos en rango fuera trabajadora, pero Ren había visto bastantes jonin perezosos.
Como diría ese duende verde de Star Wars, quizás se habían vuelto fuertes, pero les faltaba la determinación para llegar más lejos. Mucha gente decía que quería fortalecerse, e incluso podía decirlo en serio. Sin embargo, cuando finalmente llegaba el momento de entrenar, hacían lo mínimo indispensable. Pronto, Ren vería si Temari necesitaba una patada más en el trasero o si realmente quería hacerse más fuerte. Era bastante buena en el canon, pero ni cerca del rango ese, así que, hasta donde Ren sabía, la moneda podía caer de cualquier lado. Cuando Temari terminó los ejercicios y comenzó a correr, Ren notó que solo habían pasado casi 5 minutos desde que había empezado. No estaba mal tiempo para 3 series de 100 repeticiones de 3 ejercicios. Asintiendo para sí mismo, Ren fijó la mirada en el trasero de Temari, y tuvo que admitir que no se decepcionaría tanto si resultaba que la chica necesitaba una patada en el trasero para motivarse. Sus labios se estiraron en una sonrisa burlona una vez más, y con un destello de chakra, activó el sello dentro de la taza, llenándola de chocolate caliente antes de tomar otro sorbo. Con el rabillo del ojo, notó que Ino los observaba desde la ventana de la casa. Un segundo después, desapareció con una pequeña bocanada de humo, y una nueva sensación de anticipación invadió a Ren al sacar una segunda taza autollenable vacía con un sello que contenía chocolate caliente. Apenas dejó la taza vacía sobre la manta cuando Ino salió corriendo por la puerta y empezó a caminar apresuradamente hacia Ren. A medio camino, Ino notó lo que hacía Temari y una sonrisa juguetona se dibujó en sus labios. «¡Corre, Temari, corre!», gritó, tapándose la boca con la mano, lo que provocó que Temari le hiciera un gesto obsceno. Riendo entre dientes, Ino continuó su carrera hacia Ren, y cuando finalmente lo alcanzó, Ren sonrió. Él estaba a punto de saludarla, pero ella se había arrojado sobre él, y antes de que Ren pudiera reaccionar, la sintió besando repetidamente su mejilla y mandíbula, acercándose progresivamente a su boca. Los brazos de Ren rodearon la cintura de Ino, y ella se apartó ligeramente. «Te extrañé», susurró. «Yo también te extrañé», respondió Ren y disfrutó como los labios de Ino se posaron sobre los suyos por un momento antes de que Ino terminara el beso y escondiera su rostro en el hueco de su hombro mientras lo abrazaba. «Entonces, ¿estás atormentando al joven?», murmuró Ino en voz baja, con voz traviesa y un tono juguetón. «¿Puedo unirme?». Ren miró a Temari corriendo mientras lo consideraba, cuando de repente, un escalofrío recorrió su columna que casi la hizo tropezar. Su ritmo aumentó inconscientemente. «No la torturemos demasiado, ni tan rápido, ¿de acuerdo?». Al final, Ren decidió rechazar a Ino y le acarició suavemente el cabello, lo que la hizo gemir. Pero como alguien que había pasado mucho tiempo con ella, Ren percibió un leve indicio de satisfacción en ese gemido mientras su abrazo cariñosamente se estrechaba un poco. «De acuerdo. Quizás más tarde», dijo Ino con capricho, y Ren sintió que le besaba el cuello mientras giraba y se sentaba en su regazo. «¿Qué tienes planeado para ella?», preguntó con curiosidad, su aliento caliente y hormigueante rozando su piel desnuda, antes de que sus labios volvieran a mordisquearle el cuello. «¿Recuerdas la técnica de los vientos ardientes que creaste?», preguntó Ren, e Ino respondió con incredulidad. «¿En serio? ¿Eso?». Ren rió entre dientes. Podía oír su desconcierto, pero se limitó a encogerse de hombros con cuidado, el hombro que no usaba para apoyar la mejilla. «Por ahora, Temari es igual que tú. Pero podría ser mucho mejor», dijo con nostalgia, y aunque no lo vio con su cara hundida en el hueco de su cuello, estaba completamente seguro de que Ino le había puesto los ojos en blanco. Tuvo que resistir el impulso de pellizcarla. «Bien por ella», dijo Ino con desenfado, pero por cómo sonó su respuesta, no le importó demasiado. Incluso había un toque de sarcasmo en su voz. Suavizándose de repente, adoptó un tono más inocente y continuó. «¿Eso significa que dejarás de insistir en que practique más control con mi elemento viento?». Ren resopló. Era como una niña que intentaba librarse de un castigo. Su insistencia era por su propio bien. La chica era la mejor usuaria de viento del mundo. Sabía más sobre elemento viento que todos los Jonin de Suna juntos. Sarutobi Hiruzen no tenía rival en su elemento. Su técnica mental le otorgaba una ventaja única para entrenar, inventar nuevos jutsus o descubrir cosas nuevas sobre su elemento. Aún así, la niña eligió ser un instrumento contundente. Siempre se trató de crear espectáculos más grandes, más geniales e impresionantes con el viento en lo que respecta a sus técnicas. No reconocería la sutileza del jutsu de viento ni aunque le pateara el trasero. En parte fue culpa de Ren. Y se sentía muy mal por ello. Enfrentó a Ino contra Hinata con demasiada frecuencia durante su entrenamiento. Por desgracia, la sutileza nunca había funcionado contra la chica Hyuga.
Su Byakugan podía detectar la mayoría de los engaños y trucos. Así que Ino tuvo que recurrir a la creación de enormes dragones de viento, bombas de vacío, explosiones de viento y otras formas más directas de usar el elemento viento para la destrucción a gran escala. Porque eso funcionaba, al menos un poco, contra Hinata. La desventaja, sin embargo, fue que Ino llegó a preferir estos métodos. Sus problemas eran los clavos, y ella quería ser un gran martillo. ¿Qué importaba que una misión se pudiera resolver con una simple ilusión de espejismo si además podía simplemente usar una bomba de vacío? Las bombas de vacío eran simples. Solo una capa protectora de viento alrededor de un área de la que necesitaba succionar todos los gases. Luego, rompía la barrera de viento de una manera específica que determinaría el aspecto de la explosión, y ahí estaba. Un gran boom, unga bunga. No tenía nada de complicado. Simplemente era difícil de crear y controlar. No necesitaba comprender del todo lo que hacía. No necesitaba estudiar. No. Era algo así como haz esto y obtén ese resultado. Era justo lo que a Ino le gustaba de sus técnicas de viento. Otra razón era que los Yamanaka no eran precisamente poderosos, e Ino quería ser especial en su clan. Y Ren comprendía un deseo así. Por eso no la presionó mucho para que siguiera el camino que él quería. De todos modos, la chica se centraba mucho más en sus técnicas mentales Yamanaka que en su elemento viento. Por mucho que le diera pena, decidió dejarla encontrar su propio camino. Pero todos sus descubrimientos eran valiosos, aunque solía dejarlos a medias y los ignoraba para destrozarlo todo. Al darse cuenta por su silencio de que no iba a dejar de molestarla, Ino resopló y decidió volver al tema anterior. Sabía que no debía presionar. Eso nunca le había funcionado con Ren. Entonces, ¿quieres que aprenda a cambiar la temperatura de sus vientos? Ino asintió con un murmullo. Eso podría ser útil. Congelar o hervir a los enemigos con una ráfaga de viento masiva de su abanico de guerra sonaba genial. Ya podía verlo. Si esos feroces vientos cortantes que había usado en la arena durante los exámenes Chunin también quemaran todo a su paso, sería un poco aterrador. Claro que Ino ya había creado el método hacía mucho tiempo, pero no funcionaba muy bien. De lo contrario, habría estado lanzando tales ataques a su alrededor. Cambiar la temperatura de los vientos simplemente requería demasiada concentración como para usarlo sobre la marcha en combate. Además, requería mucho más chakra que las técnicas normales, ya que el chakra del viento era resistente a cambios como estos. Le encantaba cortar o golpear. En realidad, no estaba hecho para quemar ni congelar. Simplemente no era viable en una aplicación de la vida real. ¿Encontraste la manera de solucionar los problemas?, preguntó Ino, esperanzada, con entusiasmo en su voz. Si Ren hubiera descubierto algo, no le importaría practicar más con sus técnicas de viento ardiente o viento helado. Quizás incluso desarrollar algo nuevo. Recordó que todo empezó cuando Ren le dio la idea de desarrollar vientos hirvientes. Pero al darse cuenta de lo difícil que era incluso calentar los vientos a una temperatura incómoda, abandonó este camino con el elemento viento antes de poder crear vientos hirvientes. Tal vez estaba pensando en traducir todas estas complicadas manipulaciones de chakra necesarias en un sello, compartió Ren distraídamente mientras su mente trabajaba en los esquemas. Ino parpadeó y se apartó de Ren para poder mirarlo con atención. Pero, un sello así tendría que ser grande. Y aplicarlo directamente sobre el cuerpo también es imposible, añadió Ren asintiendo. Bueno, a menos que quieras experimentar que te quemen la piel cada vez que lo uses. Ino se estremeció juguetonamente. Sí, no le parecía un buen momento. No había mucho que una kunoichi no estuviera dispuesta a soportar por una técnica poderosa, pero algunos precios simplemente no valían la pena. Entonces, ¿dónde? Ino se quedó en silencio, antes de que su mirada se posara en el abanico de guerra a un lado, y de repente lo comprendió. Su abanico. ¿Eso es lo que quieres usar para el sello? Sí. Es perfecto. Lo suficientemente grande como para sostenerlo y lo suficientemente resistente como para que el uso repetido no lo destruya. Ren le sonrió a Ino, quien parecía un poco desconcertada ante este enfoque. Honestamente, los ninjas tenían una mentalidad un tanto errónea en cuanto a las armas. Para muchos ninjas verdaderamente poderosos, las armas no eran algo estrictamente necesario, por lo que tendían a ser ignoradas. Pero los humanos obtenían sus ventajas del uso de sus herramientas.
Era en lo que los humanos eran mejores. Temari aún necesitará aprender los conceptos básicos de la manipulación de la temperatura a través de liberación del viento, pero con un arma de sello que hizo la mayor parte del proceso por ella, se volvería mucho más peligrosa de lo que es ahora con un entrenamiento mínimo. Sin mencionar que le daría tiempo para desarrollar un estilo de lucha menos dependiente de las armas, en caso de que alguna vez se encontrara sin su abanico de guerra. ¿De verdad puedes hacer eso? Ino puso las manos sobre el pecho de Ren y parpadeó. Y más importante aún, ¿podrías hacerme un arma también? Por favor. Divertido, Ren se inclinó y le besó la punta de la nariz, haciéndola gritar. No tengo ni idea. Se rió entre dientes al ver su puchero. Descubrirlo me llevará tiempo. En cuanto a un arma para ti, se encogió de hombros con impotencia. Ya tienes los mejores sellos de afilado y durabilidad que he podido conseguir en tu espada, Ino. La miró fijamente. Crear algo así requeriría un gran esfuerzo. Temari necesitaba que se volviera más fuerte y más rápido. Ino, no. Ya era lo suficientemente fuerte como para que a Ren no le preocupara que se metiera en problemas. De acuerdo. Ya entiendo. No hay juguetes nuevos para mí. Ino volvió a hacer pucheros y se apartó del regazo de Ren para mostrar sutilmente su desagrado. No salió como ella deseaba. Ino se puso rígida cuando de repente notó que Hinata apareció de la nada, y ahora se estaba poniendo cómoda en su lugar anterior en el regazo de Ren. Su mandíbula se abrió de par en par por el asombro, y su boca se abrió y se cerró varias veces mientras intentaba encontrar algo que decir. Ren rió entre dientes, y Hinata rió disimuladamente, con los ojos brillantes de diversión. Él la había saludado con la mano a espaldas de Ino cuando llegó, y aún la tenía en la mano. A diferencia de Ino, que estaba demasiado absorta en su propio mundo, él la había notado. ¿Un nuevo lápiz labial? Preguntó Ren, observando el rostro de su chica Hyuga, prestando especial atención a sus labios, que iban de gris oscuro a negruzco. Era la primera vez que la veía con algo así, pero extrañamente encajaba con su actitud. Sí, dijo Hinata con aires de superioridad. Pasé un día de compras con Samui. Me lo recomendó. ¿Te gusta? Preguntó con un ligero rubor mientras sus manos rodeaban el cuello de Ren. Me encanta, cariño, le dijo Ren suavemente y la besó, descubriendo que el lápiz labial era de arándano. Se separaron. Me gusta mucho. Eso me alegra. Hinata sonrió alegremente, y sus mejillas sonrosadas contrastaban con la expresión reservada y tranquila que intentaba mostrar. Ren la abrazó y apoyó suavemente la barbilla sobre su cabeza mientras su cuerpo se relajaba contra él. ¿Y cómo te va en Konoha? ¿Tu clan es obediente? Susurró con preocupación. Oye. Nunca me preguntaste cómo estoy. Protestó Ino, junto a ellos, quejándose en voz baja. Ren se rió entre dientes. Actúas como si no fueras a gritarme instantáneamente si algo estuviera mal o tuvieras algo de qué quejarte. Que vale. Es justo. Pero aún así. Protestó Ino. Pero sus protestas fueron ignoradas ya que la atención de Ren volvió a Hinata porque ella comenzó a hablar. No pasa nada. No disfruto mucho de mi nueva posición en el clan, pero supongo que alguien tenía que pastorear las ovejas. Hinata suspiró. Hablando de eso, me gustaría pedir un secreto capaz de hacer placas explosivas. ¿Podría conseguir uno? Claro. No hay problema. Solo dame un día para que mis clones lo arreglen. Las manos de Ren acariciaron con cariño la espalda de Hinata. ¿Pero por qué? ¿No debería haber uno en la tienda? Preguntó confundido, y se arrepintió de inmediato al sentir que el ánimo de sus chicas se había agriado. El pueblo lo confiscó junto con toda la tienda, dijo Ino con una expresión seria y furiosa, y Ren abrió la boca, solo para cerrarla al darse cuenta de que prácticamente no podía hacer nada al respecto en su situación actual. Maldiciendo en silencio, sintió ganas de fruncir el ceño. Les había dejado la tienda a sus chicas. Pero, al parecer, Hiruzen tenía otra opinión. Ren estaba seguro de que no era del todo legal, pero el viejo tenía sus métodos. Protestar sería inútil. Y, por supuesto, la aldea empezó a vender más placas explosivas a los ninjas a precios asequibles justo después de eso. Hinata chasqueó la lengua y su voz se tiñó de disgusto. Tu contribución a la recuperación de las arcas de Konoha será recordada, eso es lo que me dijo Hiruzen cuando expresé mi descontento. ¿Tan malo? Preguntó Ren con impotencia, haciendo que Hinata tarareara. El alboroto de la Chibi-Jinchuriki en el país de los ríos tiene a todos asustados. Murmuró y negó con la cabeza, frotándola contra la camisa de Ren. Las fronteras están reforzadas, las fuerzas consolidadas, y cualquier ventaja que la aldea pueda aprovechar, ya está tomada.
Al menos, tu apartamento está a salvo, porque incluso si quisieran confiscarlo, las defensas selladas lo harían imposible. Por un momento, el trío guardó silencio, cada uno reflexionando sobre sus propios problemas. Entonces, Ren decidió que darle vueltas al asunto no serviría de nada. Sí, bueno, que le den. Supongo que captó el mensaje y se dio cuenta de que no recibiría ningún secreto ni diseños de sellos de mi parte. Ren dijo, al menos, no tendré que sentirme culpable por compartir estas cajas de maravillas con Suna más adelante. Echó la cabeza un poco hacia atrás y miró a Hinata, que seguía aferrada a él. Supongo que quieres que los Sekrevo no hagan que tu clan dependa de la aldea, ¿no? Y Yamanakas. Hicimos un trato, interrumpió Ino con indiferencia. Oh, mira. La princesa terminó su carrera. Hizo un gesto hacia Temari, que por fin había terminado de correr. Se tomó unos momentos para calmar su respiración antes de girarse hacia ellos y comenzar a acercarse. Ren torció involuntariamente los labios en una sonrisa traviesa. Oye, Ino. ¿Te animas a entrenarla? Pensé que no querías entregármela todavía. Ino le levantó una ceja sorprendida. Ren inclinó la cabeza. No. Dije aún no. Han pasado 10 minutos desde entonces. Creo que ya está lista para ti. Se rió, e Ino se le unió. Eres mala, dijo Ino entre risas, pero obedientemente se levantó y desapareció de la vista en un pequeño rayo de viento, a punto de arruinarle el día a Temari. Eso no estuvo muy bien. Sabes que Ino se va a divertir a su manera con su subalterno. Hinata rió entre dientes cuando Ino se fue. Sí, bueno, comenzó Ren, viendo como el rostro de Temari se iluminaba con alarma, y de repente saltó hacia un lado cuando Ino apareció frente a ella y casi la pateó en el estómago mientras lucía una gran sonrisa. Ino le lanzó una burla a Temari que la hizo fruncir el ceño con enojo, y sus manos se unieron, formando rápidamente varios sellos manuales antes de que una bala de viento fuera arrojada a Ino desde la boca de Temari. La bala de viento atravesó el cuerpo de Ino, apenas logrando hacerla temblar un poco. Conmocionada, Temari miró fijamente a su oponente por un segundo. Ino rió entre dientes, y de repente, 3 Inos más aparecieron alrededor de Temari, quien lanzó una mirada desesperada a Ren. Pero él solo le dio un pulgar hacia arriba para animarla. Es por su propio bien, terminó y volvió a besar a Hinata, dejando a Temari con Ino por el momento. Fin del capítulo.